Tengo 28 años y trabajo como guardia de seguridad en un edificio en Santiago. No es el trabajo soñado de nadie, lo sé, pero a mí me daba estabilidad. Turnos largos, café cargado a las 3 de la mañana y muchas horas mirando cámaras donde casi nunca pasa nada. Vivo solo desde hace 2 años, después de una relación que me dejó bastante más desconfiado de lo que me gusta admitir. Supongo que por eso me cuesta ignorar ciertas cosas. Cuando algo no me cuadra, se me mete en la cabeza y no me suelta. Estoy contando esto ahora porque hace poco renuncié. Oficialmente fue por motivos personales, eso fue lo que escribieron en el libro. Pero la verdad es otra. Me fui porque ya no podía hacer como que no veía lo que estaba pasando. Y porque, si soy honesto, todavía tengo miedo. Miedo de haberme metido donde no debía. Miedo de haber entendido demasiado tarde en que estaba parado. Mi rutina era siempre igual. Recibía encomiendas, anotaba visitas, abría el portón del estacionamiento y saludaba a los mismos vecinos de siempre. Familias, parejas jóvenes, un par de estudiantes. Nada fuera de lo común. El edificio era tranquilo, casi aburrido. A veces me quejaba de eso, pero ahora daría lo que fuera por volver a esos días en que lo más emocionante era un reclamo por ruido. Todo empezó hace unos meses, cuando llegó una nueva arrendataria al 1104. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi porque era más de la 1 de la madrugada. No es raro que alguien llegue tarde, pero hay una diferencia entre llegar tarde y llegar como si no quisieras que nadie note que estás ahí. Se bajó de un auto negro, miró alrededor antes de cerrar la puerta y caminó directo hacia mí. Tendría unos 30 y algo. No era llamativa, pero tenía esa energía tensa, como si estuviera apurada aunque no corriera. Le pedí su nombre para registrarla porque aún no estaba en el sistema. Me lo dijo rápido, casi sin mirarme a los ojos. Yo lo anoté y le expliqué lo básico del edificio. Ella asentía, parecía estar en otra cosa. Cuando tomó el ascensor, se acomodó el bolso contra el pecho como si protegiera algo. En ese momento pensé que tal vez estaba exagerando. Después de todo, yo ya estaba acostumbrado a imaginar historias para entretenerme en turnos eternos. Los días siguientes la empecé a notar más. Siempre salía tarde o llegaba de madrugada. Casi nunca coincidía con el resto de los vecinos. A veces recibía visitas, casi siempre hombres. Yo hacía el procedimiento normal, pedir cédula, anotar nombre, departamento. Nada ilegal, nada que no haya visto antes. Pero había algo repetitivo en la escena. Distintos nombres, distintos rostros, pero la misma sensación rara en el ambiente. Como si todos supieran algo que yo no. Sé que suena paranoico. Me lo repetí 1000 veces. No es asunto tuyo, me decía. Mi trabajo es cuidar el edificio, no la vida privada de los residentes. Y aún así, cada vez que el ascensor subía al piso 11 de madrugada, yo levantaba la vista hacia la pantalla de la cámara sin poder evitarlo. Me quedaba mirando el pasillo vacío, esperando no sé qué. Hubo una noche en que llegó mucho más tarde de lo habitual. Eran casi las 3:30. Venía sola, pero traía la expresión desencajada. Cuando pasó frente a mí, me saludó con una sonrisa que no le duró ni un segundo. Sus manos temblaban un poco mientras buscaba la llave en el bolso. Yo fingí no notar nada. Me limité a abrirle el acceso al estacionamiento como siempre. Pero esa imagen se me quedó pegada. Tal vez si todo hubiera quedado ahí, yo nunca estaría escribiendo esto. Tal vez habría seguido con mi rutina, pensando que solo era una vecina más con una vida complicada. Pero las cosas empezaron a acumularse. Detalles pequeños. Horarios que no cuadraban. Visitas que parecían demasiado frecuentes para ser casualidad. Y lo peor es que en el fondo, yo sentía que estaba esperando que algo pasara. No sé en qué momento dejé de ser solo el guardia que cumple su turno y empecé a involucrarme emocionalmente con algo que ni siquiera entendía. Supongo que fue gradual. Una mirada esquiva aquí, una puerta que se cerraba demasiado rápido allá. Nada concreto pero suficiente para que mi intuición no me dejara en paz. Hasta que una madrugada escuché algo desde el piso 11 que me hizo levantarme de la silla sin pensarlo, y ahí fue cuando todo empezó de verdad. Escuché el primer golpe seco como si hubiera sido en la puerta de la conserjería.
Miré la pantalla por reflejo, pero en las cámaras no se veía nada fuera de lo normal, solo el pasillo del piso 11 vacío y el ascensor detenido. Después vino un grito. No fue un grito largo, fue más bien una frase cortada a la mitad, como cuando alguien intenta contenerse y no puede. Sentí ese cosquilleo incómodo en el estómago que aparece cuando sabes que algo no está bien pero todavía no tienes pruebas. Me quedé unos segundos congelado. Parte de mí quería ignorarlo. Pensé que podía ser una discusión de pareja, algo privado. No era la primera vez que escuchaba peleas en el edificio. Pero había algo distinto en el tono. No era solo rabia. Sonaba desesperación. Y eso fue lo que me hizo levantarme. Tomé el ascensor tratando de convencerme de que solo estaba haciendo mi trabajo. Es protocolo, me repetía. Si hay ruidos fuertes, debo verificar. Nada más. Cuando se abrieron las puertas en el piso 11, el silencio fue lo primero que me golpeó. Un silencio pesado, artificial. Caminé por el pasillo y noté que la puerta del 1104 estaba apenas entreabierta. No lo suficiente como para ver hacia adentro, pero sí para escuchar. Escuché la voz de un hombre hablando rápido, molesto. No entendía todo, solo palabras sueltas. No puedes hacer esto, te dije que no, ya es tarde. La voz de ella era más baja, casi suplicante. Yo me quedé quieto sintiéndome invasor. Sé que suena mal, pero no toqué de inmediato. Algo me decía que si intervenía iba a empeorar las cosas. Dudé demasiado, lo sé. De pronto algo cayó al suelo y la puerta se cerró de golpe. El ruido me hizo reaccionar. Toqué, me identifiqué como seguridad. Nadie respondió. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Nada. Solo silencio otra vez. Ese silencio que no encaja después de una pelea así. Bajé a la conserjería con la sensación de que había hecho poco. Me senté frente a las pantallas y revisé la cámara del pasillo del 11. Vi al hombre entrar casi una hora antes. Gorra oscura, chaqueta gris, la cabeza baja. Nada especialmente raro. Lo extraño fue cuando revisé el registro de visitas para confirmar sus datos. El nombre que había anotado no me sonaba. Y eso me molestó más de lo que debería. No soy bueno recordando nombres, pero sí caras. Y estaba casi seguro de haber visto a ese tipo antes. Abrí el archivo de días anteriores y empecé a comparar. Ahí fue cuando sentí esa incomodidad transformarse en algo más concreto. El mismo hombre había entrado otras veces, pero cada vez figuraba con un nombre distinto. Distinto Ruth. Distinta firma. Al principio pensé que era coincidencia. Que yo estaba buscando patrones donde no los había. Pero mientras más miraba las grabaciones, más evidente se volvía. La forma en que caminaba, la cicatriz pequeña cerca de la ceja izquierda, el gesto de acomodarse la manga antes de subir al ascensor. Era él. No tenía dudas. Y sin embargo en el libro aparecían 3 identidades diferentes. Me empezó a doler la cabeza. Revisé mis propias anotaciones, tratando de encontrar un error. Tal vez anoté mal algún número. Tal vez me mostró otra cédula. Pero no. Todo estaba escrito con claridad, con mi letra. Eso significaba que alguien me había entregado documentos distintos cada vez. Y yo los había aceptado sin cuestionar. Me apoyé en la silla y me quedé mirando el techo unos segundos. No es tu problema, me repetí otra vez. Mientras no haya denuncia ni delito visible, mi responsabilidad es limitada. Pero algo dentro de mí ya no estaba tranquilo. Sentía que había una pieza que no encajaba, y que si tiraba del hilo podía romper algo. Lo peor vino cuando decidí revisar el contrato del departamento en el sistema de administración. El nombre de la arrendataria no coincidía exactamente con el que ella me había dado aquella primera noche. El apellido era distinto. No completamente, pero sí lo suficiente como para que no fuera un simple error de tipeo. Me quedé mirando la pantalla varios minutos, intentando encontrar una explicación lógica. Al día siguiente, cuando llegó el administrador, le mencioné el tema de manera casual. Intenté sonar relajado, como si solo estuviera aclarando un dato. Él apenas levantó la vista del computador y me dijo que seguramente era un cambio pendiente de actualización.
Su tono fue demasiado rápido, demasiado cortante. Sentí que quería cerrar la conversación cuanto antes. Ahí fue cuando algo empezó a cambiar en mí. Ya no era solo curiosidad. Era esa sensación de estar viendo una grieta en una pared que todos fingen no notar. Empecé a prestar más atención a todo lo relacionado con el 1104. A los horarios, a las visitas, a las cámaras. Me decía que era por responsabilidad, pero en el fondo sabía que también era por inquietud. Y aunque todavía no entendía qué estaba pasando realmente, esa madrugada en que el mismo hombre volvió a aparecer con otro nombre diferente fue cuando supe que esto ya no era una simple coincidencia. Cuando vi su nombre nuevo en el registro sentí que algo dentro de mí ya no podía seguir fingiendo que era coincidencia. Esa noche entró pasadas las 2. Me entregó una cédula distinta, otro apellido, otro número. Yo la miré más de lo normal, tratando de que no notara que estaba comparando su cara con los recuerdos que tenía grabados en la cabeza. Era él. La misma cicatriz, la misma forma de pararse frente al mesón, apoyando solo la mano derecha mientras la izquierda quedaba medio escondida en el bolsillo. Le pedí que esperara un segundo porque el sistema estaba lento. Mentí. Solo quería tiempo para pensar. Mis manos sudaban. Mientras escribía los datos, sentía que estaba participando en algo que no entendía. Me pregunté si debía llamar al administrador ahí mismo, pero recordé su reacción del otro día y se me cerró el estómago. No quería quedar como paranoico. Tampoco quería meterme en un problema laboral por acusar sin pruebas. Cuando subió abrí de inmediato las grabaciones de días anteriores. Empecé a capturar imágenes, a comparar horarios, a anotar en una libreta personal los distintos nombres que había usado. Me sentía ridículo como si estuviera armando una teoría conspirativa desde una conserjería. Pero mientras más revisaba, más claro era el patrón. Las visitas eran cada vez más frecuentes. A veces venía 2 noches seguidas, siempre con identidad distinta. Lo peor fue darme cuenta de que yo ya no estaba actuando como un guardia normal. Estaba obsesionado. En mi turno no hacía otra cosa que vigilar el 1104. Si el ascensor se detenía en el 11, mi corazón se aceleraba. Si ella salía, yo intentaba leerle la expresión desde la cámara, como si pudiera descifrar lo que estaba viviendo solo mirando su cara en blanco y negro. Empecé a notar más cosas. Un par de veces ella bajó sola después de que él se fuera, pero no usaba el ascensor principal. Tomaba el de servicio. Eso me llamó la atención porque casi nadie lo usa de madrugada. Una noche salió con gafas oscuras a las 3 de la mañana. Dentro del edificio. Sé que suena mínimo, pero esos detalles me daban vueltas en la cabeza cuando llegaba a mi departamento y trataba de dormir. Yo sé que debí mantener distancia. Mi trabajo no es investigar a los residentes. Pero había algo que ya no me dejaba tranquilo. Pensaba en esa discusión, en el tono de su voz. En la puerta cerrándose de golpe. Me preguntaba si estaba en peligro. Y después me enojaba conmigo mismo por asumir cosas sin pruebas. Pasaba de sentirme responsable a sentirme un metido en cuestión de minutos. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras en vivo, vi algo que me hizo incorporarme de la silla. El hombre salió del edificio, pero no se dirigió al estacionamiento como siempre. Se quedó unos segundos fuera del alcance de la cámara principal, como si estuviera esperando algo. Luego regresó y volvió a entrar usando la tarjeta de acceso de residentes. No como visita. Como si tuviera copia. Eso no estaba en ningún registro. Nadie más había anotado una segunda entrada. Fui al sistema para revisar si había alguna autorización especial, pero no encontré nada. Empecé a sentir una presión en el pecho que no sabía cómo manejar. Si él tenía acceso propio, entonces, ¿por qué seguía registrándose con identidades distintas? ¿Para qué todo ese teatro? Esa noche casi no respiré. Sentía que estaba viendo algo que no debía. Revisé el historial de accesos electrónicos y confirmé que había entradas fuera de horario sin registro en conserjería. Siempre en los mismos rangos de madrugada. Siempre vinculadas al piso 11. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de miedo y adrenalina. Ya no era solo una sospecha vaga. Había incongruencias reales. Intenté convencerme de que tal vez ella le había facilitado la tarjeta.
Que todo era consensuado. Pero entonces, ¿por qué las identidades falsas? ¿Por qué la tensión en sus discusiones? ¿Por qué el administrador evitaba el tema? Empecé a sentir que estaba atrapado entre dos opciones, ignorarlo y proteger mi trabajo, o profundizar y arriesgarme a algo que ni siquiera sabía nombrar. Y lo más inquietante era que en el fondo, ya había elegido. Porque cuando terminó mi turno esa mañana, no me fui directo a casa. Me quedé una hora más revisando grabaciones antiguas, retrocediendo semanas completas hasta que encontré algo que me dejó helado y que cambió por completo la forma en que entendía todo esto. Retrocedí casi 3 semanas en las grabaciones, avanzando cuadro por cuadro como si estuviera buscando una aguja en un pajar. Ya estaba cansado con los ojos secos, pero algo me decía que siguiera. Fue entonces cuando vi una secuencia que hasta ese momento había pasado por alto. Era de un domingo en la tarde, horario en que yo no estaba de turno. En la cámara del estacionamiento apareció ella bajando con 2 maletas medianas. No parecía un viaje normal. Miraba hacia todos lados, igual que la primera noche que la vi. Detrás de ella iba el mismo hombre. Sin gorra esta vez. Más relajado. Lo que me dejó helado fue lo que pasó después. Él no la ayudó a subir las maletas al auto. Se quedó de brazos cruzados, hablando por teléfono. Ella cargó todo sola. En un momento se detuvo como si le doliera algo, y él ni siquiera se movió. Puede sonar mínimo, pero la expresión en su cara era miedo. No era una discusión común. No era tensión de pareja. Era algo más oscuro, más desigual. Seguí avanzando. 10 minutos después, el hombre volvió a entrar solo al edificio. Solo. Sin ella. Sin maletas. Revisé el registro de ese día y no había salida formal de la arrendataria. No figuraba ningún aviso de mudanza, nada. En el sistema seguía activa como residente. Sentí un frío raro en la espalda. Ahí no terminó. Busqué los días siguientes. Ella volvió a aparecer en cámaras 2 noches después, entrando por el acceso peatonal. Sin maletas. Sin bolso. Caminaba más lento. Y cuando pasó frente a la cámara del ascensor, vi algo que me obligó a pausar la imagen. Tenía un moretón marcado en el brazo izquierdo. Me acerqué a la pantalla como si así pudiera confirmar lo que estaba viendo. Le di zoom. Lo miré una y otra vez. No lo podía creer. Sentí que me temblaban las manos. Empecé a unir cosas que hasta ese momento había intentado separar. Las identidades falsas. Las discusiones. Las entradas sin registro. El administrador evitando el tema. Y ahora ese moretón. Me quedé sentado sin saber qué hacer. Parte de mí quería pensar que estaba exagerando, que podía haber 1000 explicaciones. Pero otra parte, la más honesta, sabía que algo estaba muy mal. Respiré hondo e hice algo que hasta hoy me pesa admitir. Revisé el archivo de residentes antiguos del departamento 1104. Quería ver si antes había pasado algo raro. Ahí fue cuando encontré un detalle que me terminó de descolocar. El departamento no estaba a nombre de ella, ni de ninguna mujer. Estaba a nombre de una sociedad. Y el representante legal tenía el mismo apellido que uno de los nombres falsos que ese hombre había usado semanas atrás. Leí esa información una y otra vez. Sentí que el piso se me movía. Eso ya no era una coincidencia incómoda. Era una conexión directa. El hombre no era solo una visita. Tenía relación con la propiedad. Y aún así, entraba como si fuera un desconocido cada vez. Me quedé helado pensando en todas las veces que lo dejé pasar sin cuestionar nada. Pensé en esa discusión, en el tono suplicante de ella. Pensé en el moretón. Y por primera vez me atravesó una idea que no había querido formular, ¿y si ella no estaba ahí por voluntad propia? Sé que suena extremo. Me repetí que no tenía pruebas, estaba armando una historia en mi cabeza. Pero cada dato encajaba demasiado bien. Sentí rabia conmigo mismo por no haber visto antes la conexión con la sociedad. Rabia con el administrador por su silencio. Y miedo. Mucho miedo.
Porque si el hombre tenía control sobre el departamento y estaba usando identidades falsas para entrar, eso significaba que sabía perfectamente cómo moverse sin dejar rastro. Y yo era el único que parecía estar notándolo. Me levanté de la silla y caminé en círculos por la conserjería. Sentía el corazón acelerado, la cabeza llena de preguntas. No sabía si denunciar, hablar con ella, enfrentar al administrador o simplemente callar y proteger mi trabajo. Pero algo dentro de mí ya no podía desentenderse. Y justo cuando estaba tratando de decidir qué hacer, el citófono sonó y escuché su voz al otro lado pidiéndome que subiera al 1104 porque necesitaba hablar conmigo, y en ese instante supe que nada iba a volver a ser normal. Cuando escuché su voz por el citófono sentí que el corazón me golpeaba en los oídos. No era el tono nervioso de otras veces. Sonaba apagada. Cansada. Me pidió que subiera porque necesitaba hablar conmigo un momento. Dudé unos segundos. Sabía que cruzar esa puerta iba a cambiar algo. Pero igual subí. Caminé por el pasillo sintiendo que cada paso pesaba el doble. Toqué la puerta del 1104 y esta vez ella abrió casi de inmediato. Tenía el cabello desordenado, ojeras marcadas y ese moretón en el brazo que ya había visto en cámara, pero en persona se veía peor. Más oscuro. Más real. Se me apretó el estómago. Entré. No debería haberlo hecho, lo sé. No es parte de mi trabajo. Pero lo hice. El departamento estaba ordenado, demasiado ordenado, como si nadie viviera realmente ahí. Ella cerró la puerta con llave y por un segundo pensé que había cometido un error enorme. Me miró fijo y me dijo que sabía que yo había estado revisando las cámaras. Sentí que la sangre se me fue a la cara. Intenté negarlo, pero ni yo mismo me creí. Me dijo que había notado cómo la miraba, cómo pedía los datos con más insistencia. No lo dijo acusándome, lo dijo como alguien que ya no tiene energía para fingir. Y entonces me soltó algo que todavía me cuesta repetir. Me dijo que el departamento no era suyo, que nunca lo fue realmente. Que estaba ahí porque él la había ayudado cuando se quedó sin trabajo y sin lugar donde vivir. Que al principio parecía un favor, una oportunidad. Pero que después todo cambió. Mientras hablaba, yo sentía que me faltaba el aire. No sabía dónde poner las manos. Me dijo que él tenía las llaves, que entraba cuando quería, que usaba distintos nombres porque le gustaba sentirse intocable. Esa fue la palabra que usó. Intocable. Y cuando la dijo se le quebró la voz. No pude contenerme. Le pregunté por el moretón. Fue impulsivo, casi brusco. Ella bajó la mirada y me dijo que había sido un accidente. Esa respuesta me dio rabia. Una rabia que no sabía que tenía. Me escuché diciéndole que eso no era normal, que nada de eso era normal. Sentí que estaba cruzando un límite, pero no podía quedarme callado. Ella empezó a llorar. No un llanto fuerte sino silencioso. Eso fue lo que me rompió. Me quedé parado sin saber qué hacer, sintiéndome inútil. Parte de mí quería abrazarla. Parte de mí quería salir corriendo y llamar a carabineros. Parte de mí tenía miedo de que él apareciera en cualquier momento. Le pregunté por qué no se iba. Me dijo que no podía. Que él manejaba el contrato, que tenía fotos, conversaciones, cosas que podían arruinarle la vida. Que si intentaba denunciarlo, él lo negaría todo y ella quedaría como inestable. Mientras hablaba, yo sentía que todo lo que había descubierto encajaba de la peor manera posible. No podía respirar bien. Sentía una presión en el pecho que me mareaba. Me di cuenta de que estaba temblando. No sé si era miedo o impotencia. Tal vez las dos cosas. Le dije que no podía seguir así, que yo no iba a hacer como si no supiera nada. Y ahí fue cuando ella me miró con una mezcla de esperanza y terror que todavía me persigue. Me pidió que no hiciera nada. Que si él sospechaba que yo sabía algo, la situación podía empeorar. Me juró que estaba controlando todo. Esa frase me dio ganas de gritar. ¿Cómo iba a estar controlando algo así? Me escuché levantando la voz, diciéndole que eso no era control, que era abuso. Nunca había hablado así en mi vida, menos dentro del edificio donde trabajo. En ese momento golpearon la puerta. El sonido me atravesó.
Nos quedamos en silencio absoluto. Otro golpe más fuerte. Ella se puso pálida. Yo sentí que el cuerpo se me congelaba. No sabía si esconderme, salir, enfrentar. No sabía nada. Solo sabía que él podía estar al otro lado. Ella me susurró que me fuera por la puerta de servicio. Que no podía verme ahí. Dudé un segundo, pero el tercer golpe en la puerta me hizo reaccionar. Salí casi corriendo por el pasillo interno, bajé por la escalera sin mirar atrás. Sentía que el corazón se me iba a salir. Cuando llegué a la conserjería, intenté actuar normal. Me senté frente a las cámaras y vi cómo él entraba al departamento con su propia llave, sin esperar respuesta. La imagen me dejó helado. Sabía que había cruzado una línea al subir. Y ahora también sabía que no podía fingir que nada de eso había pasado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la pantalla hasta que amaneció, repitiéndome que tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. Y fue justamente esa decisión la que terminó desatando todo lo que vino después. No sabía qué hacer después de eso. Me quedé mirando las cámaras hasta que terminó mi turno, pero en realidad no estaba viendo nada. Las imágenes pasaban frente a mí y yo solo pensaba en los golpes en la puerta, en su cara pálida, en la forma en que él entró con su propia llave como si todo le perteneciera. Sentía una mezcla rara de culpa y miedo. Culpa por haberme ido. Miedo por haber subido. Cuando llegó el guardia del turno de día, apenas pude mirarlo a los ojos. Le entregué el libro de novedades con lo mínimo indispensable. No escribí nada de lo que había pasado arriba. Me temblaba la mano solo de pensar en dejarlo por escrito. Salí del edificio sintiéndome sucio, como si hubiera participado en algo que no supe manejar. Ese día no pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a escuchar los golpes. Me preguntaba qué habría pasado después de que yo bajé. Si discutieron. Si él sospechó algo. Si ella dijo mi nombre. Me arrepentía de no haber llamado a la policía en ese mismo instante, pero también me asustaba imaginar las consecuencias. Él tenía conexiones con el departamento, con la sociedad. Yo era solo el guardia. Pasaron 2 días sin que coincidiera con ella. Revisaba las cámaras incluso cuando no estaba de turno. Me metía al sistema desde mi celular para ver si había registros nuevos. Estaba obsesionado, lo sé. Pero no podía soltarlo. Cuando por fin la vi en pantalla, sentí un alivio extraño. Estaba viva. Caminaba más lento que antes, pero estaba ahí. Lo que no esperaba fue que el administrador me llamara a su oficina esa misma tarde. Apenas cerró la puerta, me preguntó si había tenido algún inconveniente con el departamento 1104. Usó esa palabra inconveniente como si hablara de una fuga de agua. Sentí que el estómago se me hundía. Intenté mantener la calma. Le dije que solo había notado irregularidades en los registros. Él me miró fijo, demasiado fijo, y me dijo que no era mi función cuestionar contratos ni decisiones de la administración. Que me limitara a cumplir el protocolo y nada más. Su tono no fue agresivo, pero sí frío. Distante. Como una advertencia disfrazada. Salí de esa oficina con la sensación de que estaba solo en esto. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba nada. Era como si lo que yo había visto no existiera para el resto. Y ese silencio fue peor que cualquier grito. Porque entendí que si algo explotaba, el primero en caer iba a ser yo. Esa semana casi no hablé con nadie. Mi mamá me llamó y le dije que estaba cansado, que el trabajo estaba pesado. No le conté nada. ¿Cómo iba a explicarle que me había metido en un problema que no sabía dimensionar? Me sentía ridículo y al mismo tiempo asustado de verdad. Empecé a tener pequeños ataques de ansiedad en el turno. Me costaba respirar cuando el ascensor marcaba piso 11. Cada vez que él entraba al edificio, yo sentía que me miraba más de lo normal. Tal vez era idea mía, pero había algo en su forma de sostenerme la mirada que me ponía la piel de gallina. Como si supiera. Como si estuviera esperando que yo cometiera un error. Una noche ella bajó sola a dejar una bolsa de basura. Cuando pasó frente a mí, nuestras miradas se cruzaron apenas un segundo. No dijo nada. Yo tampoco.
Pero en ese silencio hubo algo pesado, como un acuerdo tácito de que lo que había pasado en su departamento no debía repetirse. Me dolió esa distancia. Me hizo sentir cobarde. Empecé a cuestionarme todo. Si denunciaba y no tenía pruebas claras, podía perder el trabajo. Si me quedaba callado, podía estar siendo cómplice de algo grave. Me repetía que yo no era responsable de su situación, que no podía salvar a nadie. Pero esa frase no me daba paz. Finalmente tomé una decisión que venía postergando. Pedí una reunión formal con recursos humanos y planteé que había irregularidades en el sistema de accesos. No mencioné golpes ni moretones. Hablé solo de registros inconsistentes y uso indebido de tarjetas. Fue lo único que me atreví a hacer sin sentir que me estaba lanzando al vacío. La respuesta fue rápida y seca. Me dijeron que revisarían el tema y que mientras tanto evitara hacer comentarios que pudieran afectar la reputación del edificio. Esa frase me dejó claro que la prioridad no era la seguridad de nadie, sino la imagen. Esa misma noche, al llegar a mi turno, encontré mi escritorio revuelto. No desordenado, pero distinto. Algunos papeles cambiados de lugar. Tal vez fue el otro guardia, tal vez no. Pero en ese momento sentí que el mensaje era para mí. Y fue ahí, sentado frente a las cámaras, con la sensación de que alguien más estaba moviendo las piezas, cuando entendí que esto ya no se trataba solo de ellos dos, sino de hasta dónde estaba dispuesto yo a llegar. Me quedé mucho tiempo pensando en esa frase que me repetía frente a las cámaras, hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Suena valiente dicho así, pero la verdad es que yo no me sentía valiente. Me sentía cansado. Agotado mentalmente. Como si cada turno fuera una prueba que no sabía si quería seguir rindiendo. Con el paso de los días empecé a notar algo en mí que no me gustaba. Me estaba volviendo desconfiado de todos. Si un vecino me pedía un favor mínimo, yo ya sospechaba. Si el administrador me hablaba con tono amable, yo asumía que había algo detrás. Vivía en alerta constante. Y eso me estaba pasando la cuenta. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente desde el principio, tal vez nada de esto me habría afectado tanto. Si hubiera ignorado las identidades falsas. Si no hubiera subido esa noche. Si no me hubiera involucrado emocionalmente. Pero también sé que no soy ese tipo de persona. No pude mirar hacia otro lado, aunque ahora pagara el precio. Hubo una noche en que él volvió a entrar, otra vez con un nombre distinto. Yo lo registré en silencio. Ya no lo enfrentaba con la mirada. Me limité a hacer mi trabajo. Pero por dentro sentía algo parecido a la derrota. Me preguntaba si todo lo que había hecho había servido de algo. Recursos Humanos no volvió a hablarme del tema. El administrador evitaba cruzarse conmigo más de lo necesario. Y ella empezó a salir menos. La veía por cámara caminar por el pasillo como si estuviera midiendo cada paso. Más delgada. Más apagada. Y eso me generaba una culpa difícil de explicar. Porque yo sabía algo, había visto cosas, pero no había logrado cambiar nada. No sé si merecía sentirme así, pero me sentía cómplice por omisión. He cambiado desde entonces. Me di cuenta de que no basta con tener razón o con sospechar algo para que el mundo se acomode solo. También entendí que el miedo pesa más de lo que uno admite. Yo tenía miedo de perder el trabajo, miedo de enfrentar a alguien que parecía tener más poder que yo, miedo de equivocarme. Y ese miedo me paralizó más de lo que me gusta aceptar. Con el tiempo entendí algo que en ese momento no quería ver, yo también estaba buscando una especie de propósito en todo esto. Mi vida era bastante rutinaria. Turnos largos, departamento pequeño, pocas amistades. Involucrarme me hacía sentir útil, necesario. Como si estuviera haciendo algo importante. Y cuando me di cuenta de eso, me dio vergüenza. Porque la situación de ella no era una oportunidad para que yo me sintiera héroe. También me pregunté si realmente sabía toda la verdad. Solo tenía fragmentos. Imágenes de cámara. Discusiones a medias. Un moretón. Una confesión entre lágrimas. Nunca escuché su historia completa. Nunca supe que la ataba realmente a él. A veces me pregunto si exageré cosas en mi cabeza, si el miedo deformó lo que vi.
Pero después recuerdo su voz quebrada y se me pasa la duda. Mi rendimiento empezó a bajar. Me costaba concentrarme. Una madrugada me quedé mirando fijo la pantalla sin darme cuenta de que un repartidor llevaba 5 minutos esperando que le abriera. Mi jefe me llamó la atención por eso. Fue un detalle mínimo, pero me hizo ver que ya no estaba funcionando bien. Empecé a pensar seriamente en renunciar. No por cobardía, sino por supervivencia. Sentía que el edificio se había convertido en un lugar pesado para mí. Cada rincón me recordaba algo. Cada vez que el ascensor marcaba 11, el cuerpo se me tensaba solo. No quería vivir así. No sé si fui inocente en todo esto. No denuncié formalmente lo que sabía. No enfrenté al administrador con pruebas en la mano. No llamé a la policía esa noche. Tampoco me quedé completamente al margen. Quedé en un punto intermedio que todavía hoy me genera dudas. A veces cuando intento dormir, me pregunto si ella logró salir de ahí. Si todo lo que vi fue solo una etapa que terminó. O si sigue atrapada en algo que yo no supe romper. Esas preguntas no tienen respuesta, y eso es lo que más pesa. Lo único claro es que esa experiencia me obligó a mirarme de frente. A reconocer mis límites, mis miedos, mis contradicciones. Ya no veo mi trabajo como algo simple. Ahora sé que detrás de cada puerta puede haber historias que uno no está preparado para cargar. Y fue justo cuando tomé la decisión de presentar mi renuncia definitiva que ocurrió algo inesperado que terminó de cerrar este capítulo de una forma que todavía me cuesta procesar. El día que fui a presentar mi renuncia definitiva pensé que nada podía sorprenderme ya. Había pasado semanas preparándome mentalmente para soltar ese trabajo, para salir de ese edificio que se había convertido en una carga constante. Llevaba la carta impresa en la mochila y una sensación extraña en el pecho, como si estuviera traicionando algo que no sabía nombrar. Entré a mi turno como siempre, saludé al guardia saliente y me senté frente a las pantallas por última vez. Me quedé mirando el piso 11 más de lo normal. No había movimiento. El pasillo vacío, las luces blancas, la puerta del 1104 cerrada. Todo parecía igual que siempre y al mismo tiempo completamente distinto. Cerca de las 10 de la noche ella bajó. No la veía tan de cerca desde aquella conversación en su departamento. Venía con una mochila pequeña y una maleta de mano. Caminaba firme, más firme que antes. Cuando se acercó al mesón, me miró directo a los ojos. No había miedo esta vez. Había algo más cercano a la decisión. Me dijo que se iba. Así, sin rodeos. Que había encontrado ayuda. No me dio detalles y yo tampoco los pedí. Solo me dijo gracias. Gracias por haberle creído. Gracias por haberle hablado esa noche como si lo que vivía no fuera normal. Sentí un nudo en la garganta que casi no me dejó responder. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que sí. Que no sabía qué iba a pasar después, pero que quedarse ya no era opción. Mientras hablaba, yo pensaba en todas las noches que dudé, en todas las veces que me sentí cobarde. Y sin embargo ahí estaba ella, dando un paso que yo no había podido dar por ella. No apareció él. No hubo escena final dramática. Solo vi por la cámara cómo cruzaba la reja y se subía a un auto que no reconocí. Se fue sin mirar atrás. Yo me quedé viendo la pantalla hasta que el vehículo desapareció. Esa misma madrugada entregué mi carta de renuncia por correo interno. No di explicaciones largas. Escribí que necesitaba un cambio, que quería priorizar mi salud mental. Fue la primera vez en todo ese proceso que sentí que estaba tomando una decisión por mí y no reaccionando al miedo. Los días siguientes fueron raros. Dejé el uniforme, devolví las llaves y salí del edificio con una caja pequeña con mis cosas. Nadie me hizo preguntas incómodas. Nadie mencionó el 1104. Era como si nada hubiera pasado. Y ese silencio que antes me pesaba, ahora me dio una sensación extraña de cierre. No sé qué ocurrió después con el departamento. No sé si él volvió, si alguien más ocupó ese espacio, si el administrador hizo algo o simplemente siguió como siempre. A veces me dan ganas de pasar por fuera y mirar hacia arriba, pero nunca lo hago. Prefiero no saber. He pensado mucho en todo esto. En mis límites. En mi miedo.
en esa necesidad absurda de querer arreglar algo que no dependía de mí. No sé si hice lo suficiente. No sé si debí arriesgar más. Tampoco sé si exageré partes en mi cabeza por el estrés. Lo único que tengo claro es cómo me hizo sentir. Aprendí que la línea entre involucrarse y perderse es más delgada de lo que imaginaba. Que no siempre ser testigo te convierte en héroe ni en villano, a veces solo te deja en un lugar incómodo donde no hay respuestas claras. Y también entendí que hay batallas que uno no puede pelear por otros por más que quiera. A veces cuando estoy solo en mi departamento nuevo, recuerdo la imagen de ella mirándome fijo antes de irse. Esa mezcla de miedo pasado y decisión presente. Me gusta pensar que encontró algo mejor. Que logró salir de esa dinámica que yo apenas alcanzaba a comprender desde una cámara en blanco y negro. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Solo sé que desde entonces no vuelvo a mirar una puerta cerrada de la misma manera. Siempre me pregunto qué hay detrás, qué historia se está viviendo ahí adentro, y hasta dónde estaría dispuesto a llegar si volviera a ver las mismas señales. Y aunque ya no trabajo como guardia, todavía hay noches en que despierto sobresaltado, como si escuchara golpes en una puerta que no es la mía, recordándome que hay cosas que uno ve una vez y nunca vuelve a olvidar.